Buena, bienvenido en un nuevo video. En este video yo les voy a hablar del regreso de los exiliados israelitas hacia la tierra prometida. En la actualidad que vendría a ser el regreso de los haitianos hacia Haití. Quédense hasta el final del video para saber más. Podemos ver hace unos meses que los haitianos decidieron dejar Brasil, dejar Chile, con el principal objetivo de ir a Estados Unidos, ir a trabajar. Pero ellos, inocentes que son, ellos no saben que es el Espíritu de Dios quien entró en ellos para que dejaran esas tierras, para que se vayan a Estados Unidos y para que los gringos les dieran un aventón de avión para mandarlo para Haití. Hasta hoy día siguen la deportación de los haitianos, de los exiliados haitianos. Ven que en la Biblia que Dios habla de que habrá muchas personas que llegan a este país con sus niños que hablan otro idioma, con otra persona. Y también siempre veo cuando veo videos que hablan de los tribus de Israel, que dicen que hubo un tribu que no hizo el viaje. Este tribu que no hizo el viaje son los africanos. Hay muchos africanos que dejaron África y intentan cruzar la frontera también con los haitianos para entrar a Estados Unidos. Esos africanos también van a ir a Haití porque es la tierra prometida de ellos. Otra cosa, Dios dijo que es más fácil que un camello entra en un agujero que un rico entre en el reino de Dios, en la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los haitianos son pobres cuando Dios los mandó afuera de su país por castigo, y también que es una bendición para los países. Cuando Dios los mandó afuera, ellos vienen, son pobres. Sí, son pobres. Muchos de ellos no tienen educación, todo eso. Así que no hay ningún rico, no hay ninguna persona con plata que iba a salir con un haitiano. Los discriminan, la radio y la televisión los discriminan, ya que es su objetivo para generar odio hacia los haitianos, porque los haitianos son una bendición para el mundo. Así que eso quiere decir que solamente pobres salen con haitianos, solamente pobres, y se burlan de ellos. Dicen que los haitianos salen con pura vieja, que los haitianos salen con pura persona gorda. Así que esas personas ya tienen su bendición, son herederos del reino de Dios por carne, ya que no son hijos de Abraham por carne. Los haitianos son herederos por sangre. Así que ellos tienen bendiciones. Cuando el mundo va a pasar por la gran tribulación, solamente Haití habrá paz. Así que esas personas tienen derecho a ir a Haití. Así que los ricos ni cagando van a poder ir. Cuando el mundo va a pasar por la gran tribulación, Haití, durante ese tiempo, Haití va a construir a su país. En unos 7 años, 10 años, Haití va a ser un super país potente, porque habrá paz, ya que los haitianos son las personas que tienen más fuerza en su mano. Dios lo dijo. Tienen más fuerza, son muy trabajadores. Es por eso que el diablo sabe, ya que todos los países del mundo, yo puedo sacar a Cuba, a Venezuela y a los países africanos. Casi todos los países del mundo, ellos están en el complot contra Haití. Contra Haití, ellos saben bien. Así que maldición vendrá para ellos y bendición vendrá para Venezuela, para Cuba, para los africanos. Así que el mundo va a pasar por la gran tribulación y Haití va a haber paz. Es por eso Dios dice que Israel será salvo. No es que Israel va a ir al cielo.
es que Israel, que es Haití, va a ser salvo. No le va a pasar nada, ya que es el reino de Dios, es la reconstrucción del reino de Dios. Así que ustedes que están humillando a los haitianos, ustedes los van a caer la cara de vergüenza, porque Dios los va a levantar en frente de ustedes. Les dijo, bendiciones a las personas que bendicen a Haití y maldiciones a las personas que maldicen a Haití. Así que tened eso en cuenta. Si este video llega hacia su oído, si ves a un haitiano, respétalo, ya que ellos son oro puro, son el tesoro de este mundo, son los principios de este mundo. Respecta a los haitianos, es una advertencia, ya que los van a gritar en un futuro muy cercano. Son los dueños del mundo. Dios lo prometió, son ellos que nos van a liderar el mundo. Y va a ser un reino muy humilde. No van a destruir, no van a hacer guerra con otro reino, como lo están haciendo los países de hoy en día. Quien nos dio el poder es el diablo. Así que durante 1000 años los haitianos van a dirigir el mundo y el mundo habrá paz. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidos por los haitianos. Así que yo les pido, si ves a un haitiano, respétalo, ya que vino a darte su bendición. Vino a su país para darte su bendición, respétalo. Ya que los medios de comunicación están hablando mal de Haití, de que son pobres, no tienen educación, es para que ustedes lo odian. Sobre todo Canal 13, pucha, este canal, pucha. Ellos se fueron en Haití a grabar a los lugares más feos, para que los chilenos vean que los haitianos no son nada.